En conclusión, Manchester United después de la salida de Alex Ferguson ha sido un completo desastre. A los directivos del club no les quedó otro camino que darle la indemnización al portugués, que en ese momento era de 18 millones de euros. Una tarea exclusiva de la familia Glazer, que solo ven al club como una fuente de dinero y no como la gran entidad deportiva que es poseedora de una gran historia. O para ser precisos, 1740 días sin títulos. Y si vamos a lo que ha gastado el United después de Ferguson, tenemos que han dilapidado 1.350 millones en fichajes. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Manchester United acaba de ser eliminado en la tempranera fase de los octavos de final de la UEFA Champions League, ajustando ya 11 años sin poder pisar unas semifinales del torneo, algo a lo que estaba acostumbrado anterior al 2011. Después de la salida de Sir Alex Ferguson en verano del 2013, el club no ha sabido encontrar un reemplazo a la altura del escocés. 7 han sido los estrategas que han pasado por el banquillo en los últimos 9 años y todos sin excepción fueron despedidos por mal rendimiento. Aparte de la responsabilidad de estos entrenadores, por supuesto tenemos que mencionar a las directivas, quienes han priorizado el gasto desmedido en fichajes antes que consolidar un proyecto deportivo sólido. A continuación, los invito para que veamos un repaso de las últimas 7 temporadas del club, para intentar entender los motivos por los que este equipo a casi una década después de la salida de su mítico entrenador, no ha podido volver al podium de la Champions League y tampoco de ganar una Premier League. Nuestro recorrido lo empezaremos desde la campaña 2015-2016, momento donde ya se presagiaba un futuro oscuro tal y como lo veremos a continuación. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, porque todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Con OneFootball sigue el camino de tu club europeo favorito, el club de tu país y por supuesto el camino de tu selección rumbo a Qatar. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. En esa temporada 2015-2016 de nuevo fueron protagonistas en los fichajes, al ser el segundo club europeo que más gastó dinero en contrataciones, solo por detrás de su rival de ciudad, el Manchester City. Sus 3 contrataciones más importantes fueron las del extremo izquierdo holandés Memphis Depay a cambio de 34 millones de euros, el centrocampista francés Morgan Schneiderlin a cambio de 35 millones y el extremo izquierdo francés Anthony Martial a cambio de 60 millones. En esa temporada los Red Devils ganaron la FA Cup al derrotar en la final al Crystal Palace 2-1, pero ese único título no opacó la mala campaña que hicieron en los demás torneos. En la Premier League finalizaron en el 5º puesto con 66 puntos a 15 del campeón Leicester. En la Champions fueron eliminados en fase de grupos por el Wolfsburgo y por el PSV Eindhoven. En la Copa de la Liga fue eliminado en la 4ª ronda y para colmo no clasificaron para la Champions de la siguiente temporada, resignándose con un cupo a la Europa League. A diferencia de la anterior temporada, esta vez los directivos del United no toleraron más a Van Gaal, que a pesar de que le quedaba un año más de contrato, decidieron indemnizarlo con los 6 millones de euros que le restaban de contrato, y en su lugar nombraron a José Mourinho. El resumen de transferencias de aquella temporada fue el siguiente: gastaron 156 millones de euros e ingresaron 102 millones, dando un balance negativo de 54 millones de euros. En la primera temporada de Mourinho en el United, la 2016-2017, el club volvió a ganar títulos y por fin después de 4 años tuvo un rendimiento como el acostumbrado con Ferguson, al menos en el número de conquistas. En ese mercado de traspasos, como de costumbre, también fue protagonista. Fue el tercer club europeo que más gastó en fichajes, 185 millones de euros, solo por detrás del Manchester City y Juventus, y adicional, batió un récord histórico al pagar la transferencia más costosa de la historia hasta ese momento, la del mediocentro francés Paul Pogba a cambio de 105 millones de euros. Y hay que mencionar también que en ese mercado contrataron al sueco Zlatan Ibrahimovic a coste cero proveniente del Paris Saint-Germain. La era Mourinho empezó con un título. Con tan solo 2 meses en el cargo, en agosto del 2016, el United le ganó la Community Shield al Leicester con un marcador de 2-1. En la Premier hizo una pésima campaña, finalizando en 6ª posición con 69 puntos a 24 del campeón Chelsea. En la FA Cup fue eliminado en 6ª ronda, pero salvó la temporada ganando 2 títulos. La Copa de la Liga en la final, donde
derrotaron al Southampton 3-2 y el más importante fue la Europa League, donde derrotaron al Ajax en la final 2-0, lo que le permitió acceder a la Champions de la siguiente temporada, opción que había perdido por su mala clasificación en la Premier. El resumen de transferencias de aquella temporada fue el siguiente: gastaron 185 millones de euros e ingresaron 47 millones, dando un balance negativo de 138 millones de euros. En la caja de comentarios, danos tu opinión sobre cuál entrenador crees que podría acabar con la crisis del Manchester United. La segunda temporada de la era Mourinho, la 2017-2018, fue pésima. Disputó 5 títulos y en todos fue eliminado. Como de costumbre, el United fue protagonista en el mercado de fichajes, gastando 164 millones de euros. Pero a diferencia de las últimas temporadas, esta vez no estuvo en el top 3 de los clubes que más gastaron en Europa. A pesar de su gran inversión, fue el octavo club en esa lista. Ficharon al mediocentro serbio Nemanja Matic a cambio de 45 millones de euros y Romelu Lukaku a cambio de 85 millones de euros, y ficharon al chileno Alexis Sánchez en el mercado de invierno, intercambiado por el armenio Mkhitaryan. Empezando la temporada en agosto del 2017, el United disputó la Supercopa de Europa frente al campeón de la Champions, Real Madrid, con el que perdió 2-1. En la Premier finalizaron segundos con 81 puntos a 19 del campeón Manchester City. En la Champions fue eliminado en octavos por el Sevilla con un global de 2-1. En la FA Cup perdieron la final con Chelsea 1-0 y en la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos por el Bristol City. El resumen de transferencias de aquella temporada fue el siguiente: gastaron 164 millones de euros e ingresaron 12 millones, dando un balance negativo de 152 millones de euros. A pesar de que en esa campaña anterior no se consiguieron títulos, los directivos del United decidieron respaldar al entrenador portugués, en gran parte porque su salida estaba blindada con una indemnización de 25 millones de euros. En ese verano del 2018, las principales contrataciones del equipo fueron las siguientes: el lateral derecho portugués de 19 años Diogo Dalot, comprado al Oporto en 22 millones de euros. Y la principal fue la del mediocentro brasileño de 25 años Fred, comprado al Shakhtar en 59 millones de euros. La principal baja fue la del lateral derecho neerlandés de 28 años Daley Blind, vendido al Ajax en 16 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña estuvo bajo el mando de 2 entrenadores. La primera mitad por José Mourinho, quien a mediados de la temporada fue despedido por el bajo nivel del equipo y por los problemas que el portugués tenía con algunos jugadores, en especial con Paul Pogba. A los directivos del club no les quedó otro camino que darle la indemnización al portugués, que en ese momento era de 18 millones de euros. En su reemplazo nombraron al entrenador interino noruego Ole Gunnar Solskjaer, un exjugador importante del club de finales de los años 90. En la Copa de la Liga Inglesa, el United fue eliminado en la tempranera tercera ronda por el modesto Derby County, que le ganó a penaltis después de un empate a 2 goles. En la FA Cup los eliminó el Wolverhampton en los cuartos de final con un marcador de 2-1. En la Premier League apenas les dio el rendimiento para finalizar en la sexta posición con 66 puntos a 22 del campeón Manchester City, donde solo pudieron conseguir el cupo a la Europa League de la siguiente temporada. Y en la Champions League avanzaron hasta los cuartos de final, donde los eliminó Barcelona con un contundente global de 4-0. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 198 millones de euros e ingresaron 46 millones, teniendo un balance negativo de 152 millones. A pesar de la fracasada anterior temporada, las directivas del Diablo Rojo decidieron respaldar el proyecto de Solskjaer. El exjugador del club asumió el cargo de entrenador de una manera transitoria, pero sus jefes en el club consideraron que tenía capacidad para asumir la responsabilidad por mucho más tiempo que el de un periodo de transición. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del club fueron la del lateral derecho inglés de 21 años Wan-Bissaka, comprado al Crystal Palace en 55 millones, el mediocentro ofensivo portugués de 25 años Bruno Fernández, comprado al Sporting en 63 millones, y la más costosa fue la del defensa central inglés de 26 años Harry Maguire, comprado al Leicester en 87 millones de euros. Una transacción que fue de récord mundial, y en el presente lo sigue siendo como la más cara de un defensa. En el tema de bajas, las más importantes fueron la venta de Romelu Lukaku de 26 años al Inter de Milán en 74 millones de euros y la marcha de Alexis Sánchez de 28 años también al Inter a coste cero. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente:
En la Copa de la Liga Inglesa avanzaron hasta las semifinales, donde fueron eliminados por su rival de ciudad con un ajustado global de 3-2. En la FA Cup cayeron también en semis, pero esta vez frente a Chelsea 1-3. En la Premier League, por lo menos, finalizaron en el tercer puesto con 66 puntos, consiguiendo el cupo a la Champions League de la siguiente campaña. Y en la Europa League avanzaron también hasta las semis, donde fueron eliminados por el que sería el campeón Sevilla con un marcador de 2-1. De la anterior manera, ese United estuvo cerca de conseguir un triplete, pero le faltó esa jerarquía de antaño en esas semifinales, instancia que se le convirtió en una maldición en esa campaña. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 235 millones de euros e ingresaron 81 millones, teniendo un balance negativo de 154 millones. Para la campaña 2020-2021, los directivos del Manchester United le dieron otro espaldarazo a Solskjaer y le permitieron estar una campaña más. A criterio de ellos, el entrenador había tenido una buena temporada. A pesar de que no ganó títulos, sí estuvo cerca de conseguir por lo menos una final. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del equipo fueron las siguientes: la del centrodelantero uruguayo de 33 años Edinson Cavani, proveniente del Paris Saint-Germain a coste cero como agente libre; el extremo derecho marfileño de 18 años Amad Diallo, comprado al Atalanta en 21 millones. Y la principal fue la del mediocentro neerlandés de 23 años Donny van de Beek, comprado al Ajax en 39 millones. La baja más importante fue la del defensa central inglés de 30 años Chris Smalling, vendido a la Roma en 15 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa fue tal cual la historia de la pasada campaña. Avanzaron hasta las semis, donde fueron eliminados por Manchester City con un marcador de 2-0. En la FA Cup avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el Leicester con un marcador de 3-1. En la Premier League fueron segundos con 74 puntos, quedando a 12 del campeón Manchester City. Y en la Champions League, de forma impensada, fueron eliminados en la primera fase, ocupando la tercera posición con 9 puntos, por debajo del Paris Saint-Germain y el Leipzig. Posterior fue relegado a la Europa League, donde avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente al Villarreal a penaltis después de un empate a 1 gol. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 84 millones de euros e ingresaron 20 millones, teniendo un balance negativo de 644 millones. Al inicio de la temporada 2021-2022, de nuevo Solskjaer fue confirmado como entrenador del equipo. El segundo puesto en la Premier en la campaña pasada, sumado a esa final que por casi ganan en la Europa League, fueron motivos suficientes para mantenerle en el cargo. En ese mercado de fichajes, el United hizo 3 grandes contrataciones: la del defensa central francés de 28 años Raphaël Varane, comprado al Real Madrid en 40 millones de euros. La más cara fue la del extremo izquierdo inglés de 21 años Jadon Sancho, comprado al Dortmund en 85 millones de euros. Y la más relevante fue la del regreso del ídolo del club, Cristiano Ronaldo, a un costo de 15 millones de euros proveniente de la Juventus. La única venta en ese mercado fue la del extremo izquierdo galés de 23 años Daniel James, vendido al Leeds en 29 millones. El rendimiento de la campaña hasta el momento ha sido el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa solo avanzaron hasta la tercera ronda, cayendo frente al West Ham 0-1. En la Premier League, en la jornada 12, el equipo de forma increíble estaba en la octava posición con solo 17 puntos, a 12 del líder en ese momento Chelsea. El 20 de noviembre perdieron frente al Watford 4-1 y al otro día Solskjaer fue despedido. La directiva le había aguantado mucho, pero claramente el equipo iba sin ningún rumbo. En su reemplazo nombraron al alemán Ralf Rangnick, con un pasado importante en la Bundesliga. En adelante, el rendimiento del equipo hasta el momento ha sido el siguiente: en la FA Cup fueron eliminados en la cuarta ronda por el modesto Middlesbrough, que los echó a penaltis después de un empate a 1 gol. En la Champions League, como lo acabamos de ver, fue eliminado por el Atlético de Madrid. A pesar de que sacaron un gran resultado en Madrid, no supieron dar la estucada final en Old Trafford, donde fueron eliminados. En conclusión, Manchester United, después de la salida de Alex Ferguson, ha sido un completo desastre. Ha intentado con entrenadores experimentados y ganadores como Van Gaal y Mourinho, con experimentados de la Premier League como David Moyes, y hasta apostado por exjugadores como Solskjaer, pero en ningún caso se ha conseguido un éxito a largo plazo, y no ha sido ni la sombra de lo que fue y consiguió Ferguson en su momento. El último título del United fue la Europa League, ganada el 24 de mayo del 2017.
Desde ese momento hasta el día de la publicación de este video han transcurrido casi 5 años, o exactamente 58 meses, o para ser precisos, 1740 días sin títulos. Una completa locura jamás vivida ni de cerca en la época del escocés. En las últimas 7 temporadas que hemos analizado, Manchester United es el quinto club que más ha gastado en Europa con 925 millones de euros. Pero si tomamos el balance de los fichajes, es decir, ingresos menos gastos, el United con menos 670 millones es el de peor balance, incluso superando a su rival de ciudad, Manchester City, en 19 millones. Prueba contundente que los Red Devils han malgastado lo que han querido, lo que explica esa carencia de un proyecto deportivo sólido. Y si vamos a lo que ha gastado el United después de Ferguson, tenemos que han dilapidado 1.350 millones en fichajes, siendo el quinto club que más gasta en Europa, y en el balance de la era post-Ferguson es el segundo club con peor diferencia, con menos 949 millones, solo superado por su rival de ciudad, que por lo menos tiene la excusa de que han ganado muchos más títulos. Todo lo anterior es por culpa principalmente de la carencia de un proyecto deportivo, que elija a un entrenador capacitado y sobre todo que le dé el respaldo adecuado. Una tarea exclusiva de la familia Glazer, que solo ven al club como una fuente de dinero y no como la gran entidad deportiva que es poseedora de una gran historia, a la que hay que recurrir para tomar sabias decisiones. Si te interesa el tema a fondo de la problemática del equipo, te recomiendo este video que estás viendo en pantalla, donde lo explico muy detalladamente y muy profundamente. Amigos, mil gracias por su atención. Si gustan, me dan su like y como siempre les digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.